buenas tardes. Bienvenidos al taller del abuelo J.A. Ya llevamos algunos días sin vernos, así que hoy estamos nuevamente retomando nuestras transmisiones. Hoy con un tema muy especial. De hecho, hemos visto que las lecciones de escuela sabática nos han llevado, han hecho la introducción también una vez más a lo que es la parte de la profecía, la Biblia y la profecía. Pero hoy tenemos un tema que es igual, ¿sí? Pero es decir, definitivamente Dios quiere que estemos empapados totalmente de este tema para poder enseñar a las demás personas que no lo entienden, que no lo comprenden y que no lo saben. Bien, así que vamos a ver una especialidad muy especial: los profetas y la profecía. Profetas y profecía. Así que antes de iniciar, quiero dar la bienvenida a todas estas personas que se están conectando y que están conectadas. Muchas gracias por estar con nosotros y les seguimos esperando en cada una de las transmisiones. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, entrar a Facebook también, y estamos en Instagram en el taller del abuelo J.A. De hecho, queremos saludar a muchos amigos que en el transcurso de esta semana nos han escrito, hemos interactuado con ellos. Quiero comentarles a cada uno de ustedes que hace 15 días estuvimos interactuando con el Club Lucerna de la República Dominicana y con un club de México. Bueno, varios clubes de México, estuvimos en contacto con ellos y pasamos un rato muy agradable con las actividades de los clubes de conquistadores de cada uno de estos dos países. Y nos han hecho una invitación también aquí a Colombia. Ya hay un club invitado, así que les estaremos avisando también a ustedes para que puedan estar con nosotros, puedan conectarse, puedan ser invitados también. De hecho, les estamos invitando desde ya, pero estén pendientes, por favor, de la fecha en que nos vamos a reunir. Y también hay otra actividad que estamos realizando y damos gloria y honra a nuestro Dios porque este proyecto del taller del abuelo J.A. está cumpliendo su misión. Un hermano de aquí de la ciudad de Medellín, nos contactamos y estamos dirigiendo un club en Yucatán, México, un club de guías mayores. Varias iglesias se reunieron y formaron un solo club y estamos capacitándolos, formándolos, ayudándoles para avanzar en este hermoso ministerio de los jóvenes, de trabajar por los jóvenes y trabajar por la iglesia también, ¿verdad? Así que es importante la manera en que Dios nos ha ayudado a nosotros en avanzar en este ministerio, y claro está, queremos y seguimos trabajando con ustedes tomados de la mano cada momento, ¿verdad? Con la bendición y la dirección de nuestro Dios. Vamos a orar antes de iniciar con nuestra profecía. Querido Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das. Gracias, Señor, por tu gran amor, y gracias, Señor, y te pido que bendigas a cada uno de nuestros amigos, líderes, conquistadores, aventureros, Señor, de todas partes, que tú, Padre Celestial, derrames tus bendiciones en cada uno de ellos. Bendícenos, Señor, en la transmisión de hoy, en la especialidad de los profetas y la profecía, que podamos aún más entender y comprender la misión que tú entregaste a estos hombres y a estas mujeres, con el propósito, Señor, de revelar tus mensajes, de revelar, Señor, cada uno de tus principios, pero también, Señor, de darnos a conocer tu pronta venida, Padre amado. Te agradecemos y pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Profetas y profecía. En la parte de aquí de atrás quiero presentarles a un amigo, se llama Nabucodonosor. Vamos a traerlo por acá. Vamos a quitarle este cordón de manto y vamos a ponerlo por acá. Este caballero, ya ustedes lo reconocen muy bien, ¿verdad? Es parte de una de las profecías de las Sagradas Escrituras, del libro de Daniel, ¿verdad? El sueño de Nabucodonosor, la estatua de Nabucodonosor, como todos la conocemos. Quiero contarles, muñeco que está acá, porque es un muñeco más. Tuvimos que, con varios de nuestros compañeros, cuando estuvimos en Waconda, en el estado de Wisconsin, en el campamento, un campamento de hispanos en aquel lugar, el pastor que tenía las conferencias era acerca de profecías. Así que mientras en los ratos libres habían unos hermanos norteamericanos que llevaron todo su equipo y realizaban estos muñecos
en este material, es como plástico, este muñeco, y empezamos a pintarlos, a colorearlos, y quedaba para cada uno de nosotros. Así que lo traemos para presentárselo. Aquí está Nau, le digo yo, que nos va a acompañar también en este momento en la capacitación de la especialidad en esa tarde. Muy bien, profetas y profecía. Pero, ¿se han preguntado ustedes qué es un profeta? De hecho, en la Sagrada Escritura nos da totalmente las características que debía tener un profeta en aquel entonces, ¿verdad? Y un profeta es alguien que sostiene o haber tenido una experiencia personal con Dios, ¿verdad? Es decir, que el profeta, aparte de tener esa experiencia, esa relación con Dios, también recibía mensajes para revelarlos al pueblo de Dios, ¿verdad? Y muchos de nosotros conocemos a muchos profetas hay en las Sagradas Escrituras, y hoy vamos a mirar algunas diferencias de ellos. Pero también, y como consecuencia de eso, de comunicar las revelaciones, este hombre hablaba en su nombre, es decir, en el nombre de Dios, hablaba a los seres humanos. Pero el profeta también era una persona llamada y calificada como portavoz de Dios. Era ese portavoz, era esa persona que hablaba en el nombre de Dios, ¿sí? Es decir, el profeta era el representante de Dios ante el pueblo, ¿sí? Su papel en la iglesia, ¿qué papel jugaba el profeta en la iglesia? ¿Cuál era su papel? ¿Cuál era su desempeño? Bueno, el profeta, él tenía mensajes de Dios para advertir o fortalecer a aquellos que escuchaban la palabra de Dios. Escuchan bien, para advertir o fortalecer a aquellos que escucharan las palabras de Dios. Interesante, ¿verdad? No solamente represión, pero también esos mensajes que escuchaban aquellos hombres, esos profetas, cuando Dios les hablaba, eran mensajes de fortalecimiento al pueblo, a cada hombre, a cada mujer, para levantarles el ánimo, para decirles que hay una esperanza, que más adelante había una esperanza. Y de hecho nosotros, de todas estas profecías que hemos escuchado y que hemos leído en las Sagradas Escrituras, todavía tenemos y debemos mantener en nuestra mente, en nuestro corazón, la bendita esperanza que Cristo Jesús muy pronto volverá. Bueno, en las Sagradas Escrituras, déjenme decirles que encontramos a dos tipos de esos profetas. Hay profetas mayores y hay profetas menores, ¿verdad? ¿Cuáles serán esos profetas mayores? Bueno, vamos a mirar y vamos a ver en la Biblia cuál de esos profetas. Yo quiero que tú rápidamente busques en el libro, en la primera parte de las Sagradas Escrituras, que es el índice. Algunos dicen los libros de la Biblia. Acá, rápidamente. Ojo, debes tener la Biblia ahí a tu mano. Está lista para buscar lo que vamos a investigar hoy. Así que vamos a mirar aquí. Aquí tenemos a estos hombres, a los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Profetas mayores. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. 4 profetas mayores. Bien. Pero también hay unos profetas menores. Bien. Que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Okay? 12 profetas menores y 4 profetas mayores. Bien, hemos visto 4 profetas mayores y 12 profetas menores. Vamos a ver rápidamente los profetas mayores. ¿Cuáles son? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. ¿Ok? Profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. 12 profetas menores. Muy bien, vamos a seguir. Miren, qué interesante esto. Las Sagradas Escrituras nos han ayudado a nosotros a entender y comprender lo que cada una de ellas dice. Ahora, ¿qué diferencia existe entre el profeta menor y el profeta mayor? Déjenme decirle que estos profetas se centran, o estos libros se centran
en un profeta considerado tradicionalmente como el autor del libro respectivamente, ¿verdad? El libro de Daniel, pues su autor, ¿quién fue? Daniel. El libro de Jeremías, lo escribió ¿quién? Jeremías. Isaías. Y ustedes vieron tanto los profetas mayores como los profetas menores, cada uno de esos libros son escritos por el mismo profeta, ¿ok? Es decir, listo, ellos mismos estuvieron presentes, ellos mismos recibieron directamente la revelación de Dios a cada uno de ellos. Ahora miremos las diferencias que hay entre cada uno de ellos. Los profetas mayores. ¿Qué quiere decir cuando son profetas mayores? Muy bien, el término mayor se refiere a que los libros, estos libros eran largos, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, el libro de Jeremías, el libro de Isaías, el libro de Ezequiel, el libro de Daniel son libros extensos, libros mayores, por eso son llamados profetas mayores, porque sus libros son extensos. Ahora pues, profetas menores, nos vamos a dar cuenta que también va acorde a esa palabra, ¿verdad? Cuyos libros son mucho más cortos y se agrupan como un solo libro en la Biblia hebrea. Pero en la Biblia que tenemos actualmente, cada uno de esos libros están separados, ¿verdad? Es decir, las profecías de Oseas, las profecías de Ageo, Malaquías, cada una de ellas va por separado, no son un solo libro, van separados, ¿bien? Pero las profecías o el relato de estos libros no es tan extenso como el de los profetas mayores, ¿bien? ¿Qué otra cosa podemos aprender de estos hombres? ¿Qué otra cosa podemos aprender de los profetas mayores o menores, o que Dios ha escogido a estos seres y que escogió a estos seres tan importantes para darnos un mensaje, su revelación a cada uno de nosotros a través de las Sagradas Escrituras? Déjenme decirles que los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento jugaron un papel muy importante. ¿Listo? Ahora, miren, el papel de uno de ellos, aunque todos fueron importantes, el profeta de uno de ellos del Nuevo Testamento, de Juan el Revelador, tiene unas características. Y las características de Juan el Revelador nos ayuda a nosotros a entender. Fue discípulo, apóstol, autor, líder de la iglesia y también ejecutó milagros. Pero mire que este hombre, más tarde el Señor lo usó de una manera impresionante. Y me gusta como inicia el libro de Apocalipsis. Y quiero invitarlos a que ustedes también lo busquen en sus casas. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que oye, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Qué privilegio el de Juan, qué privilegio el de este hombre, ver y escribir cada una de las cosas que el Señor le mostró, pero que también oyó de boca de nuestro Dios. Plasmarlas y estar dispuestas para nosotros en nuestros días. Esto, lo que está aquí escrito, lo que nos ha acercado a nuestro Dios y nos ha hecho crecer la esperanza de que Cristo muy pronto volverá. Pero también hay otro profeta en el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 10. Quiero invitarte a que lo busques también. Vamos a conocer otro profeta que casi no lo escuchamos o no lo nombran por ahí. El libro de Hechos 21, 10 dice lo siguiente. Dice así: mientras nosotros permanecíamos allí, algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Nunca escuchamos de él, ¿verdad? Pero miren lo que es importante de esto. Agabo forma parte de los profetas del Nuevo Testamento.
y predijo el encarcelamiento de uno de los discípulos de nuestro Dios. Y es interesante cómo nuestro Dios utiliza a hombres para poder predicar su divino y santo mensaje. Ahora, Dios no solo escuchó la voz de su pueblo, sino que también dirigió y escogió a mujeres en esta magna labor de la profecía. Y quiero darles a conocer a unas mujeres que Dios escogió. Y la primera de ellas es María. En el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 4, nos habla acerca de esta mujer. Y quiero que ustedes lo tengan ahí o lo anoten ahí. Libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 4. Y sucede que Miqueas habla de esta mujer, hermana de Aarón y Moisés. Cuando era niña, María guardó la canasta, ¿verdad?, en la que estaba su hermano Moisés, es decir, lo protegió. Todos conocemos esta historia, ¿verdad? Pero también María, después de que cruzaron el Mar Rojo, llevó a las mujeres de Israel a una celebración pública después de cruzar. Esta mujer también fue clave en el ministerio de Moisés, de este patriarca, el cual Dios escogió para liberar al pueblo de Israel. Otra mujer es Débora. En el libro de Jueces 4:4 nos da a conocer quién fue esta mujer. Y déjenme decirle que Débora fue una mujer respetuosa. Y aparte de ser una mujer respetuosa, tenía ciertas cualidades. ¿Como cuáles? Su mandato como jueza de Israel no estuvo envuelto en controversias. Es decir, que fue una mujer correcta, bien, ¿verdad? Escuchaba y los designios de Dios, escuchaba la voz de Dios y cumplía a cabalidad lo que él decía. Pero también Débora profetizó la victoria sobre Sísara y su vasto ejército de hombres y carros por los 10,000 hombres de Israel. Pero también, debido a la fidelidad de Débora, Israel disfrutó de la paz durante 40 años. Va la segunda mujer. Ahora miremos la tercera mujer, Hulda. ¿Han escuchado de ella? Hulda, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 14. Esta mujer era la que buscaba, es decir, el rey buscó a Hulda, Josías, que era el rey de ese momento, después de que el libro de la ley fue encontrado durante las renovaciones que Josías hizo en el templo para reparar el templo del Señor. Josías, el rey, quería que ella verificara el libro a ver si era auténtico, que verificara su autenticidad, que resultó ser válida. Es decir, era veraz la palabra que estaba ahí escrita. Era veraz la palabra de Dios. ¿Y qué dijo ella? Bueno, ella le dijo la verdad al rey Josías, haciendo que el rey Josías destruyera cualquier remanente de adoración que estaba en su pueblo. Adoración de ídolos. Todo eso tenía que acabarse. Impresionante, ¿verdad? La manera en que Dios usó a esta mujer. Ahora, ¿cuál es el término de profecía? ¿Cuál es el papel en la iglesia de Dios? Déjenme decirle que todos hemos estudiado muchos apartes de las Sagradas Escrituras cuando nos hablan acerca de profecía. Y profecía es la predicción de lo que está por venir o algo que es declarado por un profeta. Una instrucción, una exhortación divinamente inspirada. Escuchen bien, no humanamente inspirada, no una interpretación humana, es una exhortación, una instrucción, una revelación divinamente inspirada. Ojo con esa característica, divinamente inspirada. Debe decirle también que Dios usa la profecía para enviar un mensaje divino a su iglesia. Un mensaje divino. Y en las lecciones anteriores de escuela sabática, que todo el mundo, y eso es algo tan interesante en nuestra iglesia adventista del séptimo día, que la lección que tú estudias en tu país es la misma lección que yo estudio acá y que todos estudiamos acá. Y en el trimestre pasado, las lecciones pasadas, estudiamos de profecía.
¿Se recuerdan? Pero también en esta semana estudiamos la Biblia y la profecía. Todavía el Señor quiere que estemos bien empapados acerca de este tema y que estemos convencidos que su palabra, lo que está aquí escrito, se ha cumplido y se cumplirá. Pero también, aparte de que Dios usa un mensaje divino para su iglesia, es que debemos aceptar la existencia de Dios, es decir, aceptar su declaración de cómo ha elegido comunicarse con el hombre. Y Dios eligió comunicarse con nosotros a través de las Sagradas Escrituras. Y recordemos también que profecía forma parte de una de nuestras creencias, ¿verdad? De nuestras 28 creencias. Así que cada uno de nosotros debemos estar atentos a la palabra de Dios y lo que nos quiere indicar. Qué interesante es todo esto. Qué interesante es la palabra de Dios. Ahora quiero invitarles a cada uno de ustedes, líderes, conquistadores, aquel que está tomando nota acerca de esta especialidad, que busquemos y discutan un poco y analicemos un poco también lo que quiere decir los siguientes libros de las Sagradas Escrituras. Y quiero invitarles que busquen el Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Dos mensajes, ¿verdad? Muy claros. El primer mensaje es que en esta declaración es muy significativo. Y por el contexto en que se halla, en que se encuentra esta declaración, el mundo cautivado por los engaños de Satanás se inclinará delante de la bestia y su imagen y cumplirá sus dictados y decretos. Y es interesante que cuando dice aquí está la paciencia de los santos. ¿Qué quiere decir la paciencia de los santos? Y déjenme compartir con ustedes que cuando el profeta nos habla acerca de la paciencia de los santos, es aquella fidelidad que tendrán esas personas en los momentos difíciles. Serán leales. La paciencia. Algunos serán maltratados, algunos serán encarcelados, ¿verdad? Lastimados, golpeados. Serán fuertes, pacientes en aguantar todo eso por causa de nuestro Señor Jesucristo. He aquí la paciencia de los santos. Y está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Fidelidad al mandato del Señor. Fidelidad a cada uno de esos 10 puntos de ese decálogo, de los 10 mandamientos. Y tienen la fe de Jesús. Pero ahora, ¿qué más también nos dice esto? Acerca de las Sagradas Escrituras. Y un segundo punto de este versículo es que el conflicto que describe Apocalipsis 13, 12 al 17 está ahí. En esa obra tenebrosa los hijos de Dios se aferran a la Biblia y no le rendirán homenaje a ningún poder. Solamente ese homenaje, esa fidelidad, esa lealtad será para Cristo Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Lo que quiere decir la profecía. Y que esta profecía es para nuestros días, es para nuestro tiempo. ¿Saben? Cristo está pronto en llegar. Cristo está pronto en venir. Su venida está cerca. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Para esperarlo a él. Los profetas nos han dejado cantidad de mensajes en las Sagradas Escrituras. Cantidad de exhortaciones. Cantidad de normas. Cantidad de revelaciones que solamente tú y yo podemos pedirle sabiduría a nuestro Dios para entenderlas, comprenderlas, asimilarlas y poder practicarlas y demostrarlas a las demás personas.
Las Sagradas Escrituras nos da una cantidad de ayudas a nosotros para entender lo que Dios nos quiere decir. Pero déjame decirte que ¿cuáles son las pruebas de un verdadero profeta? ¿Cómo podemos nosotros reconocer un verdadero profeta? Y las Sagradas Escrituras las dice. Yo quiero invitarte a que busques en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 22, que dice: si el profeta habla en nombre de Jehová y no se cumple ni acontece lo que dijo, esa palabra no es de Jehová. Por presunción habló el tal profeta. No tengas temor de él. Si el profeta habla en nombre de Jehová. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Jeremías 23, versículos 28 al 28. Dice, al 32, perdón. El profeta que tenga un sueño, que cuente el sueño. Y aquel a quien vaya mi palabra, que cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el profeta. Dice Jehová: no es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra. Por tanto, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que se roban mis palabras unos a otros. Dice Jehová: yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: él lo ha dicho. Ciertamente, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho han traído a este pueblo, dice Jehová. En todo lo que hemos leído de las Sagradas Escrituras, en estos tres apartes de ella, en el libro de Deuteronomio, en el libro de Primera de Juan y en el libro de Jeremías, encontramos características de los profetas. Y miremos cuáles son. Las predicciones de un verdadero profeta se cumplen. Jeremías 28, 9. Pero también el mensaje que da el profeta es que glorificará a Dios en lugar de a sí mismo. Él nunca se dará el crédito de esa revelación. Siempre la dará a Dios. Recordemos a Daniel, ¿verdad? Que después lo que hizo Daniel cuando Nabucodonosor lo llamó para que le revelara ese sueño. Recuerdan ustedes que lo primero que hizo Daniel fue ir y orar y darle la honra y la gloria a Dios. Y después de que dijo la revelación, después de que explicó el sueño, Daniel no dijo: no, señor rey, es que yo soy muy bueno, tú solo me dijiste y yo ya sabía. No, Daniel no dijo eso. Le dio la gloria a Dios en ese instante. Pero también el profeta señala el pecado. Y recordemos que nuestros profetas de las Sagradas Escrituras siempre señalaban la falta que estaba cometiendo el pueblo de Dios. Advierte también acerca del juicio venidero en Isaías 24, 20 y 21. Y en 1 Corintios 14, 3 y 4, cada mensaje que daba el profeta edificaba a la iglesia. En Isaías 8, 20, el profeta, su mensaje, el mensaje que daba, armoniza con la palabra de Dios, con las Sagradas Escrituras. En 1 Juan 4, 1 al 3, el profeta enseña que Jesús viene y vino en carne y hueso. En Mateo 7, 16 al 20, el profeta, su mensaje tiene un carácter cristiano.
Y en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18, el profeta es obediente a la voluntad de Dios. Voy a repetirlas. Primero, el profeta en su mensaje glorificará a Dios primeramente en lugar de sí mismo. Segundo, no da su propia interpretación privada, es interpretación divina. Número 3, señala al pecado. Número 4, advierte acerca del juicio venidero. Número 5, edifica a la iglesia. Número 6, su mensaje armoniza con la Biblia, con las Sagradas Escrituras. Número 7, enseña que Jesús vino en carne y hueso. Número 8, tiene un carácter cristiano. Y por último, es obediente a la voluntad de Dios. Increíble, ¿verdad? El Señor nos da claves a nosotros de cada uno de sus mensajes. Ahora, voy a dejarte una tarea para que tú la trabajes. Está pendiente. Busca en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, donde el Espíritu del Señor le dio profecía a los no profetas. Cuando el Señor usó a hombres no profetas para revelar un mensaje, para dar un mensaje. Así que esa tarea la tienes. Y en esta semana, investígala, búscala y mándala, envíala por Facebook y di, mi explicación es esta, y di cuál es, ¿ok? Y en nuestra próxima especialidad, lo primero que vamos a hacer es poder comentar cada una de estas respuestas que ustedes han investigado. Nuevamente te lo digo, investiguen las Sagradas Escrituras cuándo y dónde el Espíritu del Señor le dio profecía a los no profetas, ¿ok? A hombres que no eran profetas. Muy bien, esa es la tarea que tienes para esta semana. No olvides eso. Está pendiente. Ahora, hay unos relatos bíblicos en las Sagradas Escrituras que yo te voy a nombrar. Y yo tengo aquí, está el equipo pendiente. Y voy a hacer unas preguntas. Y vas a responder si fue o no fue. ¿Ok? A ver, determina en estos nombres si el personaje califica como profeta o no califica. Y el primer personaje es José. Te pregunto, ¿José califica como profeta o no califica como profeta? Y eso lo podemos buscar en el libro de Génesis, en los capítulos 40 y 41. Otro personaje, Jonás, ¿califica como profeta o no califica como profeta? ¿Dónde lo buscas? En el libro de Jonás. Balaam, en el libro de Números, capítulo 22. ¿Califica a este hombre como profeta? Y tenemos otros, dos últimos que no tienen discusión, ¿verdad? Que son Daniel. ¿Califica? Y esta vamos a responderla de una vez. Daniel, sin duda alguna, califica como un profeta de Dios. Y lo vemos en el sueño de Nabucodonosor, ¿verdad? En los capítulos de Daniel. Desde el inicio hasta el final, Daniel revela esa maravillosa profecía de nuestro Dios. La profecía de la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? La profecía de las bestias, la profecía de cada uno de esos mensajes que el Señor tiene para nosotros. ¿Cuál es la explicación de esas bestias? Pero otra profecía, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, ¿verdad? Una profecía que todo adventista del séptimo día debe conocer. Y por último, otro profeta, Juan el revelador. Apocalipsis 21, 1 al 8 nos da una hermosa profecía, ¿verdad? A cada uno de nosotros, nos revela. Ahora, comienza, responde. José fue calificado como un profeta. Jonás, Balaam, estos tres. Responde rápidamente. Dicen que Balaam no. Vamos a mirar por qué Balaam no fue profeta. ¿Por qué creen ustedes que no? Bien, si pueden mandar la explicación. Esto es con la explicación.
yo te invito a que la des. ¿Por qué Balaam no fue un profeta? Ahora, ¿qué dicen de José? ¿Fue un profeta? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, para mí, déjame decirte que José sí fue profeta. El Señor lo usó para profetizar al faraón lo que vendría más adelante ante esa ciudad, ¿verdad? De Egipto, ¿verdad? La sequía que vendría. José le profetizó esos sueños que tuvo el faraón, de las vacas flacas, las vacas gordas, de las espigas, todo eso. Todos esos sueños tienen una explicación, una profecía. Él le dijo claramente: vendrá un tiempo de sequía y un tiempo de abundancia. ¿Sí? Tantos años vendrán que nuestro Dios usó a José para ayudar a este imperio, a Egipto, para poder tener alimento por largo tiempo. ¿Sí lo recuerdan? Dios usó a José. Dicen que Jonás sí, por ahí hemos tenido respuesta. Por aquí el equipo me está diciendo que Jonás sí fue una profecía, dicen que incondicional. Déjame decirte que Jonás, él iba con un mensaje que si no se repetían, ellos iban a morir, ¿verdad? Pero ¿qué hizo el pueblo de Dios? El pueblo de Nínive se arrepintió, escuchó el mensaje y se arrepintió, ¿verdad? Hablan de Balaam, la avaricia corrompió a Balaam. Y yo te invito a que leas la historia de Balaam y vas a encontrar una respuesta también a esa historia que Dios hizo a través de la vida de este hombre. Bien, vamos a continuar también con otras cositas que son para nosotros. Hay algo en las Sagradas Escrituras interesantes, y es una profecía, doble profecía, hecha por nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 24. En este capítulo cubre tanto la caída de Jerusalén como el fin de los tiempos, ¿verdad? Así que yo te invito a lo siguiente: debes crear un gráfico, una línea de tiempo, ¿ok? Una línea de tiempo y eventos donde esa profecía se haya cumplido en este momento, pero también, lógicamente, hay unas profecías que están por cumplirse y pues que han tenido cumplimiento en nuestros días también. Yo quiero adelantarte, hay una de ellas que es lo siguiente. Jesús enumera una serie de sucesos comúnmente entendidos como señales o indicadores de sucesos comúnmente que nosotros podemos entender, es decir, acerca de la proximidad de la segunda venida de Cristo Jesús. En el año 63 después de Cristo finaliza la edificación del templo, pero sucede que en el año 70 después de Cristo ocurre la destrucción del templo por ejércitos de Tito, en el año 63 y en el año 70. Ahí están iniciando estas profecías. Yo quiero invitarte que de ahí en adelante, bueno, ustedes dirán, bueno, ¿para qué entonces es esta especialidad? ¿Para que nos la den? Pero yo quiero invitarte que una de las mejores maneras de nosotros aprender también es investigando las Sagradas Escrituras. Mateo 24 te está diciendo a ti una cantidad de eventos que dijo nuestro Señor Jesucristo en aquel entonces. Vendrán guerras, rumores de guerras, vendrán enfermedades, pestes, cantidad de cosas sucederán, terremotos van a suceder antes de la venida del Señor. Así que yo te invito, lógicamente esa línea de tiempo va a ser muy larga, pero escoge los eventos más importantes, lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Claro está que las fechas, hay una última fecha que es el pronto regreso, el regreso de Cristo Jesús. Cuando Jesús venga en gloria, es una fecha que tú ni yo sabemos, ni podremos colocar en la línea de tiempo. Esta fecha está aquí, cuando Jesús venga en gloria.
Esa es la fecha que tendrás que dejar en blanco porque no la conocemos, no sabemos cuándo vendrá el Señor. Pero sí te invito a que investigues en las Sagradas Escrituras lo que el Señor nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Qué interesante cada una de ellas. Bueno, las Sagradas Escrituras también nos enseñan a nosotros que dentro de la profecía Dios usa símbolos, ¿verdad?, para poder enseñarnos algunas cosas. Y quiero invitarte para que coloques en el chat, escribas qué símbolos utiliza el Señor para podernos dar a entender su mensaje. Bueno, cuando tú vas colocando, yo voy a ir diciendo el siguiente. El Señor usó, ustedes ven este muñeco, ¿verdad?, al faraón, lo ven acá. Algo interesante de esta estatua es lo siguiente, y es que lo que el Señor reveló en ese entonces se cumplió en la historia. ¿Recuerdan ustedes? El Señor le mostró a Daniel en el sueño de Nabucodonosor. Daniel dio a Nabucodonosor la explicación del sueño, y cada uno de estos materiales, elementos, oro, plata, bronce, hierro y hierro mezclado con barro, ¿recuerdan? Lógicamente por acá venía una piedra, ¿sí la recuerdan? Cada uno de ellos tiene una explicación dentro de la historia y para el sueño de Nabucodonosor. Pero también el Señor, hay unos versículos también que el Señor nos da a nosotros entender acerca de las Sagradas Escrituras. Y es lo siguiente, y es que el Señor en el libro de Apocalipsis nos enseña a nosotros lo siguiente. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 nos da a entender lo que Él nos quiere decir en las Sagradas Escrituras. Muy bien, y en los sueños el Señor siempre da una explicación de lo siguiente. Atrás vimos en las Sagradas Escrituras, hemos visto muchas cosas que el Señor nos quiere explicar en cada una de sus palabras. Y sucede que el Señor, cuando Él nos da un mensaje a nosotros, tiene una respuesta y una explicación muy clara. Por ejemplo, cuando Él habla de cuernos, está mostrando un poder, ¿verdad? En Apocalipsis 17, capítulo 17, versículo 12 nos da esa explicación. Pero también las cabezas, en el libro de Apocalipsis capítulo 17, versículo 9, nos da a entender que son poderes políticos, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, esta cabeza, ¿verdad?, era ¿quién? Babilonia, ¿cierto? Pero también el Señor usa símbolos, es decir, recuerdan el candelabro que representan la luz del Evangelio, pero también estas 7 luces que representan las 7 iglesias, ¿verdad?, del Apocalipsis. Entonces miren tan interesante la manera en que el Señor le habla al profeta y la manera en que el profeta le habla al pueblo para que pueda entender. Definitivamente el Señor es muy sabio, tiene una sabiduría infinita, ¿verdad? Y nos da a nosotros su palabra como tan desmenuzadita para que tú y yo la podamos entender cada uno de esos mensajes. Recordemos también que las bestias también representaban reinos, ¿verdad? Estaba el león con alas, estaba el oso con unas costillas, con 3 costillas en su hocico, estaba el leopardo con alas también y con cabezas, y también encontramos a la bestia terrible, ¿verdad?, con unos cuernos impresionantes, que al ver esa bestia el profeta sin duda alguna sintió miedo y temor, ¿verdad?, de lo que significaba. Pero también encontramos la estatua, y la estatua nos da a nosotros también una historia, el sueño de Nabucodonosor, la interpretación de Nabucodonosor.
Es interesante también. En el libro de Daniel encontramos esta explicación, en el capítulo 2. Y déjame decirle que ustedes, en el formato que ustedes van a realizar, deben dibujar la estatua de Nabucodonosor. Bien, la dibujan bien, más bonito que este muñeco. Ustedes lo pueden hacer. ¿Okay? Y deben colocar lo que representa cada una de estas partes. Primero, la cabeza era de qué? De oro, ¿verdad? Y representa ¿qué? A Babilonia, desde el año 607 al año 537 antes de Cristo. Los brazos y pecho estaban en plata, ¿ok? Y representaban al imperio medo-persa, ¿ok? Del año 539 al año 331 antes de Cristo. Y sigue el vientre, esta parte de acá. ¿A quién representaba el vientre? El vientre representaba a Grecia y estaba en bronce, ¿ok? La era del bronce. Aquí está. Del año 331 al año 168 antes de Cristo. Y las piernas que estaban hechas en hierro, representan a quién? Representaban a Roma, del año 168 antes de Cristo al año 476 después de Cristo. Y por último están los pies, en parte de hierro y en parte de barro, cocido. Representan a 10 reinos, del año 476 después de Cristo en adelante. Estos 10 reinos ustedes los conocen también, ¿verdad? Los germanos, ¿sí? Y los francos, entre otros. Y es importante el Señor, qué cosa tan grande es que el Señor, a través de este sueño, el Señor nos ha dado un cumplimiento impresionante en su revelación a través de la historia. ¿Recuerdan a Carlos Magno? Alejandro Magno, ¿lo recuerdan? Sí. Y Alejandro Magno se repite en uno de los animales, los carneros, si lo recuerdan también. Ahí está el cumplimiento de la historia. ¿Sí? ¿Recuerdan a Ciro? Bien, está dentro de la historia, todos lo conocemos. Roma, pues sin duda alguna es una historia que la conocemos muy bien, ¿verdad? Y que todavía en las Sagradas Escrituras nos dan a entender que debemos prepararnos porque vendrán tiempos difíciles. Qué interesante es conocer acerca de la historia. Qué interesante es saber que el Señor escogió a hombres temerosos de su palabra, hombres obedientes, hombres, vamos a decir esta palabra, idóneos para llevar este mensaje. Pero el Señor también en nuestro tiempo escogió a una persona, a una mujer, a una profeta, aunque ella no se hace llamar profeta, ella se hace llamar la mensajera del Señor, y fue Elena G. de White. Así que yo también te invito a que leas acerca de la hermana Elena G. de White y mira y convéncete por ti mismo que cada uno de sus escritos, ¿verdad? Cada uno de sus escritos revelan con cabalidad y exactitud lo que es la palabra de Dios. De hecho, los escritos de Elena G. de White, ella misma dice, mis escritos son para llevar al pueblo de Dios al estudio de las Sagradas Escrituras. Ese es un concepto de Elena G. de White, que estudiemos la palabra de Dios. Si tú y yo estudiemos la palabra de Dios concienzudamente, hablaremos solo de ella, no palabras nuestras, sino palabras de nuestro Padre Celestial. Voy a invitarte a que mires un video, que mires este videito para que comprendamos un poquito más acerca de este sueño que el Señor le reveló a Daniel. Vamos a mirarlo.
faltan los problemas, ¿verdad? O las dificultades. Pero no nos vamos a desmayar por eso y vamos a lamentar. Pero déjame decirte que el Señor, aunque tú y yo no somos profetas, Dios nos ha dado a nosotros su santa palabra para que revelemos su mensaje a todas las personas. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad dar el mensaje de Dios. Así que aunque no pudimos pasar el video, me comprometo desde ya a subir el video para que tú lo puedas ver con tranquilidad desde tu casa. ¿Ok? Así que ese es mi compromiso en esta tarde. Vamos a enviarte el video también para que tú lo veas. ¿Cuál es tu compromiso desde ya? Las especialidades nos dejan un mensaje a nosotros, ¿cierto? Las especialidades, aparte de que estudiamos, aparte que repasamos, aparte que miramos, uy, se me olvidó esto, tremendo, ¿verdad? Nos están diciendo a nosotros que es el momento de predicar el Evangelio a todo el mundo. Es el momento de tú llevar ese mensaje y darlo a los demás. Da a conocer a Cristo Jesús. Da a conocer a nuestro Dios. Da a conocer. ¿Ok? Así que Dios te bendiga. Dios te proteja. Dios te guarde. Y Dios te dé la sabiduría para predicar el mensaje de salvación. Dios te dé la sabiduría y la palabra para revelar a aquellas personas que no le conocen la palabra de nuestro Dios. Revelemos a nuestro Señor Jesucristo. Revelemos su amor. Dios no nos ha hecho profetas, porque ya todo está aquí. Aquí está tu mensaje. Aquí está su palabra. Y solamente tú y yo tenemos que leerla, pedir sabiduría a nuestro Dios para poder comprenderla y que nos dé las palabras necesarias para llevar el mensaje a los demás. Oremos. Querido Dios, gracias por esta especialidad. Gracias, Señor, por tu mensaje. Gracias, Padre amante, por revelarnos tu palabra en las Sagradas Escrituras, tu palabra escrita. Te pedimos, Dios, que nos dé sabiduría, inteligencia para poder a los demás. De Cristo Jesús. Fue un placer esta tarde. Y déjame decirte que Dios te bendiga. Que Dios te guarde en todo. Que Dios te siga bendiciendo en este sábado, que aún nos queda horitas por acá. Pero no olvides que nuestro trabajo es revelar a nuestro Señor Jesucristo a aquellos que no le conocen. Un abrazo muy grande desde aquí de Medellín, Colombia, el Taller del Abuelo J. No olvides suscribirte al canal YouTube, el Taller del Abuelo J. Estamos en Instagram, el Taller del Abuelo J. Y estamos en Facebook, en EdixMB. Así que esta presentación en vivo se subirá también a YouTube para que tú también la tengas y puedas revisarla. Si en algo se te olvidó anotar por ahí, vamos a compartirla también. Y también vamos a subir el formato para que tú lo tengas y puedas desarrollar cada uno de los puntos que están ahí descritos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un abrazo grande. Chao. Hasta la próxima.